Cooperativa San José, tu mano amiga, presenta la tercera temporada de Historias de Nuestra Gente, una producción de Ansel Esteves Jr. y La Hora del Pueblo Radio. En esta nueva edición honraremos las historias de figuras fundamentales en la formación de valores, el fortalecimiento de la familia y el desarrollo de nuestra sociedad. Reconocemos el legado, la entrega y el compromiso de hombres y mujeres que han contribuido desde distintos espacios a construir la esencia de San José de las Matas. Historias de Nuestra Gente, hasta las 6 de la tarde por Sierra 91.9 FM, la que te identifica. Saludos amigos que sintonizan La Hora del Pueblo en este viernes, primer viernes del mes de junio. Para nosotros es más que un honor volver a encontrarnos en esta tercera temporada de Historias de Nuestra Gente. El viernes pasado tuvimos el inicio con una entrevista a doña Yolanda Bisonó, que fue muy acogida por el pueblo de San José de las Matas. Por tanto, tenemos que agradecerle a ustedes por esos comentarios, por esas reacciones y sobre todo por la reproducción que ustedes le han dado a esta entrevista, compartiéndola con amigos, con familiares, con personas conocidas de nuestro pueblo de San José de las Matas, lo que nos ayuda a nosotros a crecer. Y como nosotros hemos anunciado en esta temporada, estamos haciéndole honor a madres, porque el pasado domingo estábamos celebrando el Día de las Madres. En este mes de junio estaremos celebrando el Día del Maestro y en el próximo mes estaremos celebrando el Día del Padre. Por tanto, hay personas que su vida termina convirtiéndose en toda una referencia para las diferentes generaciones que pasan por el pueblo de San José de las Matas. No solamente por lo que ocupa, o sea, por el cargo que haya ocupado, sino por la manera en que ha decidido vivir la vida, la manera en que ha decidido dejar huellas, y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta historia de vida que vamos a compartir con ustedes, porque nuestra invitada de hoy dedicó, y todavía a su edad, ha dedicado parte de su hacer a la educación, formando estudiantes, formando generaciones, acompañando a diferentes maestros y sobre todo, algo muy importante que valoro muchísimo, ese aporte social a nuestro pueblo de San José de las Matas. Fue maestra, fue directora de uno de los centros educativos más conocidos de nuestro pueblo, emprendedora, muy colaboradora y fundadora de varias instituciones sin fines de lucro de nuestro pueblo de San José de las Matas. Nos referimos a una persona que ya ustedes saben, que hemos anunciado, que es doña Flérida Salcé. Doña, para nosotros, en La Hora del Pueblo, es más que un honor que usted haya aceptado compartir con nosotros en este segundo episodio de esta temporada. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a ustedes. Yo me siento muy honrada, aunque ustedes me hayan tomado en cuenta. Así que sean bienvenidos y siéntanse como en su casa. Gracias, estamos muy cómodos. Ya los muchachos se han acomodado ahí, como que no le dé mucha confianza que se le mudan aquí. Pero aquí hace falta juventud. Doña, vamos a hablar de su infancia. ¿Cómo la recuerda? Pues mira, yo nací aquí en San José de las Matas, precisamente en la calle Mella, donde he pasado gran parte de mi vida. Nací en San José de las Matas, pero muy joven, muy de niña, mis padres construyeron su vivienda en Oaxaca, en el paraje de la Ciénaga, y ahí pasó mi infancia, en un ambiente muy relajado, muy sano y también en medio de la naturaleza, conviviendo con la naturaleza. Después, claro, bueno, ya vienen mis estudios, que fue aquí en San José de las Matas, y aunque me viví en Oaxaca, estudié aquí. ¿Se trasladaba a Trenamoya? Se me quedaba decir que muy niña, a los 6 años, mi papá falleció. Mi mamá, que solo estaba dedicada a los quehaceres domésticos, tuvo que emprender, buscársela de una forma honrada.
teníamos unas vaquitas y bueno, esas vaquitas las ordeñaba, ella las ordeñaba y nosotros nos encargábamos de traer la leche al pueblo y claro, levantándonos muy temprano porque también después que entregábamos la leche nos íbamos a la escuela. O sea que la juventud, aunque fue tal vez con algunas precariedades, pero fue una juventud sin trauma, gracias a Dios. Solo la ausencia del padre, pero que mamá fue una persona que se entregó a nosotros y nosotros no la pasamos mal, gracias a Dios. ¿Y qué pudo aprender usted de ese esfuerzo que usted ve en su madre? Usted siendo una niña, o sea, pierde a su padre, ya nos dice cómo fue todo eso, el esfuerzo que había que hacer. ¿Qué pudo aprender? O sea, ¿cómo marcó eso a su familia? Bueno, mi mamá fue una emprendedora, porque ella que no estaba acostumbrada a buscarse dinerito, porque mi papá era muy proveedor a pesar de su vida, que fue un poquito desorganizada, pero él fue un proveedor. Él se ocupaba de todo, de comprar todo en mi casa. Pero mi mamá, entonces, al quedar viuda, muy joven también, a los 45 años murió mi papá. Y mamá tenía 40. Entonces ya dije que con las vaquitas y con Uquito y de esa forma nosotros honradamente, con el ejemplo de mi mamá, que fue una persona honrada y trabajadora, nosotros pudimos crecer y creo que hemos mantenido esa línea. ¿Cómo era crecer en ese San José de las Matas de antes? Era bonito, porque uno se divertía sanamente, con juegos muy sanos. La peregrina, el dadito, y todas estas cosas. Juegos sanos. Y entonces, ya te digo que, claro, no habían tantas exigencias, ni tanta comodidad. Entonces, pero uno se adaptaba lo más bien a ese estilo de vida tan sencillo, pero tan sano. Cuando yo estaba leyendo su biografía, su hoja de vida, me pude dar cuenta que usted desde siempre ha sido una mujer muy estudiosa. ¿Qué significaban los estudios para usted? Sí, yo siempre fui buena estudiante. A pesar de que casi no tenía libros, había que copiar bastante. Pero fui muy buena estudiante. Nunca me quemé y bueno, hice la primaria y la secundaria. La primaria y la media en la Trina Moya. Luego, después de terminar el octavo, aquí no había liceo, y el padre Carlos Guilló, que era un hombre emprendedor de verdad, en los deportes, Bueno, en la el mayor educación. ejemplo está la cooperativa San José. La cooperativa, ¿verdad? O sea, que fue un canadiense. O sea, una gente que no era de aquí, sin embargo, se preocupó del desarrollo de San José de las Matas. Él no había liceo, y fundó el Liceo Canadá. Ese liceo, al principio, era un liceo particular, libre, como decíamos, no estaba oficializado. Y nosotros, cuando terminaba un ciclo, venían a examinarnos de Santiago, los del Ulises Francisco Espaillá, del Liceo Ulises Francisco Espaillá. Eso no creaba mucha atención. La verdad que yo era una que me ponía muy nerviosa, porque eran extraños para nosotros y no eran como tan amigables. Nosotros veíamos una gente con mucha presión en ellos, pero bueno, de todos modos hacían un buen papel y entonces tenían que aprobarlo ellos. Entonces, primero y segundo de teórico fue así, en ese liceo. Y luego me consiguieron una beca para estudiar en la escuela Emilio Prudón de Santiago. Esa escuela preparaba maestros, tanto a nivel primario como a nivel secundario.
Yo era de nivel primario, igual que mi amiga Brunilda. Estudiamos allá para maestra, además de las profesoras eran religiosas de la Hermandad de las Teresianas. Nos dieron no solamente la formación pedagógica, sino también que se preocuparon mucho del aspecto religioso y moral. Muy bien. Usted menciona una beca. Una beca no es cualquier cosa, una beca quisiera todo el mundo, ¿verdad que sí? ¿Cómo recibe esa noticia y qué representó en ese momento usted poder salir de su pueblo a prepararse? Mira, mi hermana mayor, como mi papá falleció y nosotros estábamos tan pequeños, mi hermana mayor cogió como el timón. Ella vivía aquí en la población con una tía que le daba todo. Y ella fue quien nos me gestionó conseguir esa beca. Tenía buenas relaciones, vivía en una casa, en la casa de Pilo Santelice, que era un señor de mucha influencia, y conseguí esa beca. El gobierno de Trujillo, de Balaguer, ¿verdad que sí? Exactamente. Sí, la historia está ahí, está marcada, ¿verdad? Sí, pero fue muy favorable para mí poder estudiar una profesión que yo pudiera conseguir trabajo, ¿tú ves? Así es, que ahí vamos a entrar, maestra, enseñarle a los jóvenes, a los niños, o sea, transmitirles lo que usted sabe, los conocimientos que tiene. ¿Qué recuerda de esos primeros años? Que me imagino fue en la Trinamoya que comenzó, ¿verdad que sí? ¿Qué recuerda de esos primeros años? Mira, yo hice mi trabajo, lo desarrollé con mucho amor. Y me gastó la garganta en 7 años, porque trabajé con niños pequeños, alfabetizando generalmente. Y entonces, como uno venía con esa fiebre de estudiar educación, y le transmitían a uno también esa vocación, ese deseo de hacer las cosas bien. Después de cada lección, yo le cantaba una canción a los niños, una canción infantil. Cantábamos, me explotó la garganta, o le hacía un cuentecito. Sí. Y eso a los 7 años ya yo no tenía garganta, porque con esa fiebre de hacer las cosas lo mejor. Pero entonces, claro, después solicité la dirección de la escuela y me la dieron. Muy bien. Y asume esa dirección. ¿Qué tan grande era esa responsabilidad? Mira, fue muy difícil, porque fue en 1965, cuando... La revolución. La revolución. Y los maestros que venían y lo alborotaban. Yo me recuerdo que los estudiantes que estaban en la UAS, me recuerdo de Sebastián, no me acuerdo cuál es más, pero bueno, Sebastián es uno que siempre me acuerdo, que me decían reaccionaria, porque yo era muy celosa con mi escuela. Yo creía que era mía la escuela, mía en el sentido de la responsabilidad. Y entonces nos decían reaccionarios cuando querían hacer huelga, y yo me sentía mal. Yo nunca quise una huelga, yo me ponía nerviosa cuando se ponían los maestros en huelga. Y yo me salía del patio y yo creo que recogía hasta papelito. Para evitar. No, como para relajarse. Sí, para relajarse. No aguantaba que me sacaran los estudiantes. Y incluso les decía, ustedes le están haciendo daño a la gente, a los pobres, porque me tildaban de riquita, a los pobres, porque los hijos machepas son los que están aquí perdiendo clases. Y los del colegio están trabajando, mientras ellos están trabajando, los de aquí para huelga. Y bueno, me volvía una cacata. Y en ese momento fue que se hizo famoso lo de Tutumpotes, lo dijo Machepa con Juan Bosch, ¿verdad que sí? Pero cosas, Cano Jaque, José Jaque, ese se puso... Era una cosa conmigo tremenda, eso era de lo que me decían. Ustedes de los tutumpotes, de lo que se lo como. De la alta alcurnia. Sí. Porque mi esposo trabajaba mucho, era un hombre trabajador.
Y yo trabajando también, yo era tutumpota. Era parte para la gente. Entonces, ¿qué cosas usted considera que eran importantes, que tenía la educación de ese entonces? Mira, es que además de las materias, ¿verdad?, de rigor, uno se ocupaba de la formación. Mira, yo vivo recibiendo abrazos de esos alumnos que yo los castigaba y ahora me dan abrazos. Digo, y me dicen, pero usted me dijo, ¿y te dio un pellizco? Sí, usted me pellizcó, pero eso me ayudó a ser una persona de bien. Eso me ayudó en mi formación. Entonces, yo digo, pues mis pellizcos tenían vitaminas. Servían para algo, ¿verdad que sí? Sí. También nosotros nos dimos cuenta que mientras usted era directora, siguió preparándose, usted siguió estudiando, y ahí viene donde obtiene una licenciatura, con honores, magna cum laude, ¿de verdad que sí? Sí. ¿Por qué nunca dejó de prepararse? Bueno, porque fueron carencias de niñez, ¿verdad? Si yo hubiese sido de una familia de dinero, tal vez yo hubiera estudiado otra carrera, o claro, me hubieran podido pagar mis estudios a la universidad. Pero como no pude hacer una carrera universitaria joven, entonces después, ya de adulta, me puse en la universidad. Y yo decía que era un poco terca, porque fueron 8 años viajando los sábados, a veces embarazada. Comencé en la madre maestra y pasé como 3 semestres ahí. Pero ¿qué pasó? Que el grupo, la mayoría se pusieron regular durante la semana y entonces cerraron el del sábado. El sabatino quedó solo. Entonces, yo me recuerdo con Ondina, que estábamos juntas. Digo yo, Ondina, pero la gente que tiene vicio se emborracha cuando se amarga. Digo, vamos para La Vega. Vamos para La Vega, a ver si conseguimos inscripción. Y precisamente estaban todavía en inscripción, nos inscribimos en La Vega. Ella no terminó, pero yo por terca, yo sí terminé, y gracias a Dios me gradué hasta con honores. Doña, y yo que he tenido la oportunidad, que doña Brunilda me entró ahí a un maestro enganchado, ¿verdad? Sí. Uno sabe, como usted dice, que solamente no es el dar la clase, sino las materias, sino que hay cosas que se necesitan para impactar esa vida del estudiante. ¿Cómo cuáles? Mire, yo creo que tenía una doble faceta, porque así como yo era recta, yo también jugaba en el frente ahí de la escuela. Yo jugaba jazz con las muchachas y, o sea, yo me enamoré de mi profesión, gracias a Dios. Porque no sé si fue mi vocación, pero sí, yo hice de mi trabajo un apostolado. Y traté de hacer las cosas lo mejor que pude. Y se lo pedía al Señor. Todos los días por la mañana, se hacía la fila, invocábamos al Señor. Pero en mis adentro yo decía, Señor, tú me ayudas, porque tú has traído esta campesina a dirigir esta manada, esta cantidad de los alumnos, los maestros. Y entonces yo digo, tú me ayudas, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda. O sea, yo di lo mejor que pude. Si no lo hice mejor, fue porque no había más. Vamos a entrar un poquito a hablar de la familia, ¿verdad? ¿Cómo recuerda ese inicio de su familia con don Rafuche Jaques? Bueno, sí, fue un noviazgo muy largo, pero gracias a Dios llegamos bien, fue un noviazgo puro. Nos casamos en 1963, tuvimos 5 hijas, que son el orgullo y mi bastón, mi sostén, gracias al Señor. O sea, han sido muy responsables, yo me siento protegida por ellas,
Y como no tuve 5 hembras, no tuve varón, entonces el esposo de una de mis hijas, Carlos, ese es el varón que yo tengo. Ese es el hijo por elección. Que gracias a Dios ha sido un ejemplo. Yo me siento apoyada también por él. Muy bien. Nosotros en San José de las Matas conocemos también su parte de emprendedora. El bouquet, la floristería de Doña Eflérida. ¿Cómo nacen esos proyectos? Mira, el sueldo siempre fue, el sueldo de maestra en ese tiempo era precario. Ahora es que los maestros andan montados, pero ya, a mí me tocó a pie. Entonces, claro, al ganar poco, incluso como directora yo ganaba poco. Entonces yo, en tiempo libre, con 5 hijas, mi esposo era muy trabajador, pero para educar 5 hijas en la universidad, eso no era fácil. No, o sea, tener que mandarla afuera a estudiar. Algunas estudiaron donde 2 hermanas mías, pero otras tuvimos que mandarla, pagarle pensión. Pero el Señor nos ayudó y la verdad que pudimos darle profesión a todas. Pero en mi tiempo libre, bueno, Rafael trabajaba todo el tiempo corrido. Y yo en el tiempo libre que tenía ya, que no era mucho, bueno, tuve que meterme emprendedor. Inventé floristería bouquet, tienda de alquiler bouquet, la tienda, la floristería, ¿qué más cosas? Bizcochos. Yo fui repostera. Fue repostera. La primera repostera yo creo que hubo aquí en San José de las Matas. ¿Y eran buenos los bizcochos? Ay, muy bueno. Muy bueno. De verdad que sí. Pues mi esposo, él privaba encantador. Y él decía, ¿por qué Fleda hace un bizcocho de un huevo? Eso fue una receta que yo encontré en un libro mexicano. Y me quedaba bien, pero no, yo hacía de bizcocho para boda y todo eso. Wow, esa faceta yo no la sabía. Esa fue la primera. Bueno. ¿Y cómo usted lograba hacer un equilibrio, tener un equilibrio? La educación, su casa, o sea, sus 5 hijos, su esposo, los negocios y sobre todo, algo que vamos a hablar más adelante, el servicio a la comunidad. ¿Cómo logró equilibrar? ¿Cómo lograba repartirse para tantas cosas? Yo a veces como me pregunto y no sé cómo lo hacía. Pero en mi tiempo libre yo trabajaba de noche. Allá yo tenía un cuartico en aquella casa. Y aquí también, en la casa que le decimos de Tuti, de Santiaguito. Ahí esa yo, cuando se hizo esa casa, después yo le dije que yo necesitaba un espacio para mi casa de novia. Y entonces, en mi tiempo libre era que yo dedicaba de noche, en la noche, y hacía, ya te digo, originalmente los arreglos los hacía ya en la casa, por la noche. Y así, la verdad que no sé cómo, a veces no sé cómo. Doña, usted, y todavía lo hace, colaboró mucho en instituciones comunitarias de San José de las Matas. ¿Qué la motivaba a aportar tanto a nuestro municipio? Es que yo siempre me he sentido muy matera. Entonces, mi pueblo me duele mucho. Y por eso yo, en las cosas, me invitaban a formar parte. Bueno, en Sajoma fue la primera que yo pertenecí. Después, como presidente de Sajoma, el Plan Sierra, Monseñor Adame, me hizo hasta una carta que lamento que se me ha perdido, solicitando de que yo me integrara parte de la directiva de Plan Sierra. Y ahí me quedé, yo me mantengo como socia, porque ya no estoy muy activa, claro, por mi edad, pero bueno, de Plan Sierra, hasta de la cooperativa yo llegué a ser parte de la directiva. Y luego, bueno,
el patronato de rehabilitación. Siempre me buscaban y yo no podía decir que no a las cosas de mi pueblo. Como eran reuniones, ¿verdad?, en horas no laborables, generalmente por eso podía participar en rehabilitación, en el hogar de ancianos. Cuando a mí el padre Bertrán fue y me dijo, Flérida, yo quiero que tú formes parte del hogar de ancianos. Digo, padre, ya yo tengo demasiado compromiso y no voy a cumplir bien con tanto. Dice, pues si tú no lo integras, yo tampoco voy. Oye, la condición era esa, si usted está, yo estoy. Sí, entonces para mí era un compromiso. Digo, una cosa que beneficia a mi pueblo no se puede desperdiciar. Y así me fui entrando en las distintas instituciones, porque me dolía mi pueblo, o me duele mi pueblo. Aunque ya yo no hago mucho, pero sí yo, en Sajoma, nosotros cuando la carretera hacíamos cartas y publicábamos cartas en los periódicos, y bueno, una vez, yo tengo una anécdota, que bueno, como yo, la directora en ese tiempo, como la única escuela que había era la Trina Moya. Era todo un cargo, ¿verdad que sí? Una autoridad. Y entonces me buscaban para hablar a nombre de la comunidad cuando venía Balaguer. Y en un discurso que me asignaron, me mandaron allá unos calientes a la casa a ver el discurso que decía, porque no se podía decir nada comprometedor, ¿verdad? Comprometedor, que no estuviera en la agenda de ellos. Entonces en una que yo hablaba de la carretera de San José de las Matas, que estábamos viajando por Jánico cuando eso. Ese párrafo me lo querían hacer quitar. Y yo le dije, si yo no puedo quitar ese párrafo del discurso, si no lo puedo decir, yo no voy a decir el discurso. Entonces me dijeron que sí, que lo dijera. ¿Verdad que sí? Parece que a ellos no les interesaba que hicieran esa solicitud. Solamente querían escuchar lo que ellos, ¿verdad que sí? Que les interesaba. Pero gracias a Dios, o sea, dentro de mis posibilidades, yo siempre tuve presta a participar en las actividades de mi comunidad. Incluso en las fiestas patronales, yo, junto con Amantina y Lali, que hubo una época en que decayeron, que bueno, que este año no va a haber. Yo estaba en Nueva York y cuando llegué, dice Lali, mira Flérida, que no va a haber patronales, porque bueno, como que no había nadie que quisiera comprometerse. Y me insistieron, digo, sí, pues, vamos a ver qué hacemos. ¿Verdad que sí? Vamos a resolver, ¿verdad? Pues se dieron las patronales. O sea, es una tradición que es verdad, que la gente le gusta y que sea muy comercializado o lo que sea, pero de todo modo, incluso los que viven fuera programan sus vacaciones con las patronales. Así es. O sea que eso es parte de San José de las Matas. Así es. ¿Y cree usted que San José de las Matas ha valorado su hacer en esta vida? No creo, pero como yo lo hice tan desinteresadamente, yo creí que hice en el momento oportuno lo que podía hacer. Bien, cuando usted mira atrás todo su trayectoria, su recorrido, ¿qué es lo que le da más satisfacción de lo que usted ha vivido? Mira, yo me siento muy tranquila, muy en paz. Primero, yo di todo lo que podía dar. Con mi familia, yo también, a pesar de poco tiempo que tenía, pero gracias al Señor, yo pude, junto a mi esposo, ¿verdad?, levantar nuestra familia, educarla. Y yo tengo una expresión que dice, ¿y tus hijas? No, y yo digo, no son santas, pero son normales. Esa está buena. Sí, porque gracias a Dios nunca me han dado un escándalo ni nada por lo que yo tenga que avergonzarme de ellas. Por el contrario, ellas son mi bastón. Cualquier cosa que yo necesito o que esté pasando, ellas son mi apoyo. O sea que feliz con lo que Dios me ha dado. Vamos a hablar un poquito de Credinsa. ¿Qué significó Credinsa para su vida y para San José de las Matas?
Pues mira, Credinsa fue una financiera que la fundaron algunos parientes míos. Había un primo que era de los principales, como un hermano mío, dos hermanos míos eran accionistas, o sea que era como familiar. Y me buscaron para que yo fuera la representante, la gerente. Yo no, como matemática no soy muy buena, pero gracias a Dios yo tenía un nombre que la gente le tenía confianza. Que en asuntos de negocio la confianza es fundamental. Y entonces ellos me dijeron que no, yo les dije, mire, ya yo estoy cansada, porque ya tanto trabajar y un compromiso. No, me pusieron la cosa suavecita. No, tú vas a la hora que tú puedes, tú que sé yo cómo, pero tú no, lo que necesitamos es que tú nos representes aquí. Y fue muy bonita la experiencia. Salí de la escuela con un sueldo de 300 y pico de pesos. 100 y pico ganaba como directora. Que eso no daba para nada. Y me pagaron 5,000. Oye, yo me sentía rico. Claro, de 300 a 5,000, esos millones, ¿verdad? En aire acondicionado, con muchos materiales. Entonces fue una experiencia buena. Conseguí también buenos amigos ahí. Incluso algunos de ellos me decían, doña, pero ponga usted el banquito. Y me decían también que yo podía coger dinero de ellos prestado. Como que estaba en caja eso. Sí, pero con gente muy buena. Pero entonces murió un hermano que era el que más venía y tenía muchos clientes porque él vivió en Estados Unidos y de esa gente que lo conocían de Estados Unidos eran los mejores clientes que teníamos. Entonces, al morir mi hermano, yo no quería quedarme así responsable, con esa responsabilidad y decidieron quitarla. Pero ya te digo, mi orgullo fue que se le pagó porque yo decía, ay Dios mío, que no permita. Y mi hermano también, que Víctor decía, comadre, no se apure, que si cerramos va a ser con la puerta abierta. y así fue. Se le entregó a todo el mundo su dinero y yo puedo andar con mi frente en alto y no tengo nada de que avergonzarme. Por el contrario, tengo amigos. Muy bien. Vamos a entrar ya finalmente a una dinámica de preguntas rápidas que usted me pueda responder. Una palabra que defina la educación. La educación en general. En general. Bueno, es que educación es, claro, es la formación del hombre integral. No solamente son la ciencia, también están los valores que ahora se han perdido tanto. Muy bien. ¿Qué nunca debe perder una familia? Que ahí está, los valores, ¿verdad que sí? Me lo está respondiendo. Los valores, claro. Una enseñanza que tuvo de su madre. El trabajo y la honestidad. ¿Qué la hace sentir orgullosa hoy día? Bueno, de que tengo mucho... mira, a mí me dan muchos abrazos. Los exalumnos y gente, los padres. Entonces, yo coseché mucho cariño que ahora lo estoy cosechando. ¿Qué significa San José de las Matas para usted? Adiós, eso, ya tú sabes, la tierra de mis amores. Doña, ¿qué nunca le gustaría que se pierda en nuestro pueblo? Ay, mijo, se han perdido muchas cosas, pero no quisiera, pero sí la solidaridad. La verdad es que somos solidarios. Mira, yo salgo de la iglesia, que me queda ahí mismo, y es raro el día que no venga una persona agarrándome, o sea, apoyándome. Tú ves, como hasta que me traen ahí a la puerta, siendo tan cerca. Entonces, la solidaridad es algo muy bonito. Tanto así que los materos están volviendo a su pueblo. Claro. El amor a su pueblo también. Yo quiero que usted me le dé un mensaje a la juventud que está escuchando y está viendo este programa. Mira, me preocupa, sí, aunque hay muchos jóvenes valiosos. Cuando yo voy a la cooperativa y me atiende un jovencito, un tinellito, y con tan formal,
me siento tan contenta. Pero claro, hay muchos valores. Me da pena cuando yo veo muchachos que fueron buenos alumnos y que se han vuelto nada con los vicios. Pero ya te digo, hay cosas buenas y hay otras que son no tan buenas, cosas negativas, que ojalá los muchachos se reflexionaran y piensen que ellos pueden regenerarse y que pueden también ser gente muy valiosa para la comunidad. Muy bien. Usted, una vida dedicada a enseñar, a formar diferentes generaciones, a servir a su comunidad, ¿cómo le gustaría que la recordaran? No, como alguien que sirvió a su pueblo desinteresadamente. Porque ya te digo, el sueldo no fue la motivación. Era la vocación, ¿verdad que sí? Bueno, doña, yo creo que hemos cumplido, que está resumida, ¿verdad?, su historia de vida. Vuelvo a agradecerle por la disposición de que vengamos a su casa, de que nos acomodamos, de que nos sintamos como que es de nosotros, pero sobre todo por esa historia de una mujer que entendió que la educación no solamente es una profesión, sino que es una forma de poder transformar vidas, de poder construir una comunidad más unida, con más valores, una comunidad ejemplo. Y eso mismo fue lo que usted hizo. O sea, su vida nos recuerda el verdadero sentido, el verdadero legado que se va construyendo con el qué hacer, o sea, con lo que vamos haciendo. Y como usted dice, al final la satisfacción no es más que sentirse con el deber cumplido. Entonces, gracias por contarnos su historia. Le deseamos que Dios la siga bendiciendo, que Dios le siga derramando muchísimas bendiciones a usted, a su familia, y sobre todo que nunca pierda esa energía que la caracteriza a usted. Siempre que la veo con la frente en alto, la veo con ánimo, y así mismo como lo decía doña Yolanda en la entrevista pasada, ojalá Dios nos premie con llegar a la edad que ustedes tienen, pero con la condición de que sea como ustedes, con la mente buena, con esa alegría y sobre todo siempre con la disposición de trabajar por el bienestar de nuestro pueblo San José de las Matas. Bueno, agradecida de ustedes que hacen ese trabajo por el pueblo también. Cada quien tiene su carisma. Pero tú tienes varios, además de maestro, sí, además de comunicador. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, dar a uno lo mejor de sí. Uno no se va a destruir por eso. Mire, son 87 años y yo no me siento todavía tan destruida porque he trabajado mucho. O sea que el trabajo dignifica al hombre. El trabajo no es verdad que eso, tanto trabajar se va a acabar, se va a deteriorar. No, el trabajo es necesario para uno sentirse útil en la vida. Así es. Nosotros nos despedimos. Gracias por estar siempre acompañándonos. También gracias a la Cooperativa San José, a nuestro presidente del Consejo de Administración, el doctor Piero Espinal, y al licenciado Melvin Rodríguez, que es el gerente general, por aceptar estar con nosotros, por acompañarnos desde detrás, ¿verdad que sí? Siempre guiándonos, siempre confiando en nosotros, y por ellos, gracias a la Cooperativa San José, estamos nuevamente en Historias de Nuestra Gente. El próximo viernes, si Dios lo permite, estaremos con otra entrevista por aquí por Sierra 91.9, la emisora que te identifica.